antes que la paz. La Tribuna Radio. La voz del patriotismo. La Tribuna Radio de España. Saludos a todos nuestros oyentes. Quien les habla, Andrea Victoria Cano, líder metapolítica latinoamericana del movimiento veganista, conductora y directora del programa Vocera de la Vega para la Tribuna Radio de España. A continuación, en exclusiva, la entrevista a Juan Manuel Soaje Pinto, importante referente del tercerposicionismo latinoamericano. La política bipolar de izquierdas y derechas sirve al mismo amo internacional. Nada en ella hay de espiritual. Es tiempo de una tercera posición, de una nueva opción. Hombres y mujeres orientados, nobles y despiertos, ejerciendo su derecho político. A la función regia aspirarán y la metapolítica expresarán. Metapolítica. Un espacio para reconocer personas, obras y organizaciones de nuestro tiempo, que con su trabajo visible luchan contra el nuevo orden mundial. Nuestro invitado de hoy nació en Buenos Aires, Argentina, el 20 de octubre de 1957, en el seno de una familia católica. Es licenciado en Estudios Internacionales, académico, periodista, empresario, productor cinematográfico y televisivo, así como también miembro de numerosas organizaciones de bien público. Obtuvo su licenciatura en la Universidad de Lock Haven, de Pensilvania, Estados Unidos. También completó un año de la maestría en Política Exterior y uno en la carrera de Economía en la Universidad George Mason, de Virginia, Estados Unidos. Participó en calidad de periodista y entrevistador en el primer Congreso Internacional Identitario, que tuvo lugar en Guadalajara, México, entre el 1 y el 3 de mayo de 2015. Ha dictado varias conferencias en diversos ámbitos institucionales, tanto públicos como privados, sobre temas económicos, políticos, culturales y sociales. Director de la Organización Nacional Proyecto Segunda República, PCR, cuya propuesta fundamental es la de fundar una Segunda República Argentina auténticamente soberana, integradora, para ordenar el gran desorden en el que ha caído la Argentina a lo largo de más de 50 años. Fundador y director del canal Tele-V1, Toda la Verdad Primero, canal televisivo independiente de origen argentino, que se transmite vía Internet, medio de difusión que promueve la doctrina política intelectual nacionalista argentina y analiza las estructuras globales de poder desde diferentes áreas de conocimiento. En palabras de nuestro héroe de la semana, a la mayoría de los países los ha carcomido el sionismo, que por medio de una agenda van paso a paso infiltrando y torciendo las políticas en favor de políticas antinacionales. Recordemos a los oyentes que el sionismo es un movimiento supremacista israelí que pasó a ser una mano ejecutora de infiltración, induciendo e influenciando a otros países a subordinarse a políticas globales que solo responden al nuevo orden mundial. Simultáneamente han surgido en Hispanoamérica una reacción de movimientos identitarios que rechazan esa globalización bajo el pretendido gobierno único. El aborto, la ideología de género, la educación sexual integral, la usura de las deudas externas, la moda, etc. Básicamente, esa agenda mundialista promueve la despoblación de buena parte del mundo, que tiene un especial interés en despoblar a Argentina, que es un país que ya viene subpoblado, ya que desde siempre Argentina ha contado con 44 millones de habitantes, cuando debería ser un país con un mínimo de 144 millones de habitantes. Y en el caso de Argentina especialmente, desean quedarse con el territorio en general, o al menos con el control del mismo, muy especialmente la Patagonia. Fracasó la propuesta de la agenda de Soros respecto al aborto,
porque el pueblo argentino, a pesar de toda la presión mediática y a pesar de tener un gobierno totalmente adicto a este sistema de dominio mundial, la opinión pública argentina sigue priorizando valores tradicionales, como son la familia, el territorio, la patria y una vida sana, en contra del asesinato del más inocente, que es el niño por nacer. Juan Manuel Soaje Pinto entonces constituye uno de los comunicadores contrahegemónicos cada vez más conocido, admirado y temido en el Cono Sur, gracias a sus aguerridas denuncias y su lucha incesante contra la globalización y de sus ejecutores innombrables. La Tribuna Radio de España. Bienvenido, Juan Manuel, a Vocera de la Vega. Hola, queridos amigos, quiero saludar especialmente a Tribuna de España Radio y en este caso a doña Andrea Victoria Cano y al doctor Pablo Adolfo Santa Cruz de la Vega. También quiero mandar un gran abrazo a mi camarada José Le Sánchez, director ejecutivo de Tribuna de España. ¿Cuál es la trayectoria de Juan Manuel Soaje Pinto en la lucha por el ideal nacionalista en la Argentina? Bueno, yo quisiera decir que soy el menor, el séptimo hijo varón de 8 hermanos. Hay una hermana arriba mío y provengo de una familia tradicional, una familia, entre comillas, se podría llegar a decir patricia, que lleva muchos años, forman parte de tanto la colonia como el virreinato y también en las luchas por la independencia, también en la formación de la República. Es una familia ya que lleva, para nosotros es antigua, pero en realidad es muy nueva, y eso también me ha dado una formación política y una formación nacional muy profunda. He participado en política desde que fui muy chico. Yo, por parte materna, desciendo de 2 gobernadores y representantes de las relaciones exteriores de la Argentina, de Buenos Aires en particular, el gobernador Martín Rodríguez, que gobernó entre 1823 y 1825, y después don Juan Manuel de Rosas, que fue gobernador y encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina entre 1829 y 1833, y después en su segundo mandato 1835 a 1852, que fue derrocado y se exilió en Southampton, el sur de Inglaterra. Obviamente este alineamiento nacional, federal, de lo que hace a mi formación, tanto familiar como política, me ha dado un sentimiento nacional verdaderamente profundo. Y sin duda he tenido participación de chico en actividades políticas. Después, en parte de mi vida, me fui a estudiar a Estados Unidos, estudié en Pensilvania. Mi rol allá era simplemente estudiante y participar como presidente del Centro de Estudios de Ciencias Políticas, y fui presidente de la Asociación de Estudiantes Extranjeros, también de Ciencias Sociales. En fin, me dediqué a organizar, invitar personalidades a la universidad y con eso nutrirnos todos los extranjeros con diferentes visiones políticas. También después trabajé en la OEA durante un periodo de tiempo y aprendí mucho del funcionamiento de la organización, lo difícil que es también este intercambio entre países digamos con poca fuerza política y económica frente a otros países fuertes como Estados Unidos, y su influencia dentro de lo que es la organización de los Estados americanos. Y después volví y trabajé en el Ministerio de Economía durante un periodo de tiempo, 2-3 años, en la regulación de servicios públicos, y integré el Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas, que es un instituto de investigaciones históricas que analiza la vida y la historia de mi antepasado, que también fui parte de la Comisión de Repatriación de los Restos cuando Carlos Menem, en el año 1989, con aprobación del gobierno británico, se trae los restos mortales de Rosas que descansaban en Southampton
a la patria y que descansa en la bóveda de la familia Ortiz de Rosas. Y después fui conformando el centro de estudios, después con el Instituto Juan Manuel de Rosas, también conformé un centro de estudios económicos que se llamaba Mariano Fragueiro, donde también se hacían análisis profundos económicos desde el punto de vista nacional, rescatando la figura de Mariano Fragueiro, que fue gobernador de la provincia de Córdoba y fue también candidato a vicepresidente de la República. Lo que lo distingue a Mariano Fragueiro es que es el creador de la Constitución Económica que se forja en la Constitución Nacional de 1853 y que verdaderamente es un ejemplo de economía nacional. Fue ministro de Hacienda del gobierno de Urquiza, Justo José de Urquiza, que fue uno de los que derrocó a Juan Manuel de Rosas, mi antepasado, en 1852, y que es uno de los promotores de la Constitución Nacional de 1853. Con este Centro de Estudios Económicos hicimos profundos análisis de la economía nacional y especialmente volcados a la problemática de la deuda externa que adquirió Argentina durante los diferentes periodos y en particular durante el proceso militar del golpe de Estado de 1976 en adelante. También formé, después de todo esto, diferentes videos también tratando temas del nacionalismo de diferentes variables, la tercera posición de diferentes variables, y después los acuerdos de Londres y Madrid que se firma con Carlos Menem en 1989-1990, 3 meses después de haber repatriado los restos del mayor exponente de la defensa de la soberanía, justamente el personaje que 3 meses después de haber traído o de haber sido uno de los promotores de su repatriación, sea el principal entregador de la soberanía argentina con Inglaterra, firmando los acuerdos de paz entre Londres y Buenos Aires. Ese fue mi rol principal hasta que fundé luego el canal TLB1, que es una idea que era muy importante para tanto el campo nacional y de tercera posición, que tenga un medio de comunicación puntual para poder comunicar y no depender de medios masivos que están controlados por el sistema. Así que esa es particularmente mi trayectoria. Nunca fui demasiado líder en temas y fui un hombre volcado al área, digamos, social, político, cultural, ¿no? Más que nada organizando cosas que publicando. Y haciendo publicar cosas, motorizando, ¿no? Toda la estructura como para que la gente que tenía algo que decir lo diga, y acompañando, por supuesto, lineamientos nacionales, católicos, espirituales, ¿no? Esa es particularmente mi trayectoria y mi ideal nacionalista, que por supuesto radica en los grandes hombres. Para mí, tanto Rosas, en el ambiente local, Rosas, San Martín, Irigoyen, Perón, son personalidades claves para mí en mi raigambre nacional. Y después, por supuesto, a nivel internacional hay personajes de la tercera posición como el falangismo español, el fascismo italiano, ¿no es cierto?, el nacionalismo alemán y por supuesto estas posturas que no son ni de izquierda ni derecha, ¿no es cierto?, sino que son una tercera posición. Eso es donde me anclo principalmente y defiendo esa postura desde mi concepción nacional y tercera posicionista. ¿Por qué han confundido en Argentina el peronismo del general Juan Domingo Perón con el peronismo kirchnerista? Yo vendría a decir que el peronismo es una auténtica expresión nacional argentina, cuyos emblemas han sido levantar 4 banderas: la soberanía política, la independencia económica, la justicia social y el nacionalismo cultural. Esas son las banderas que ha levantado el peronismo a través de sus épocas hasta el fallecimiento del general Perón. Una vez que Perón fallece, los herederos, o llamémosla las sucesiones, comienzan a disputarse el peronismo, y entre ellos la línea de Carlos Menem como presidente empuja el peronismo hacia un neoliberalismo, y después
el kirchnerismo, Duhalde hacia una socialdemocracia, el presidente Eduardo Duhalde, y después el kirchnerismo hacia un progresismo de izquierda. Eso es las variantes de ese peronismo. Actualmente, cuando Inglaterra combatía contra Perón después de la Segunda Guerra Mundial, que Perón reivindica una tercera posición, para los ingleses, de los cuales Argentina era prácticamente una proveedora de materia prima y que empieza a conformar su propia industria, su propia soberanía económica, política y social, Inglaterra toma al peronismo como uno de los principales enemigos, como fue enemigo Hitler o Mussolini o el mismo Franco o Primo de Rivera. El peronismo pasa a ser un enemigo clave, tal es así que cuando muere Perón, el hijo de Churchill, el propio Churchill, durante la época del peronismo, había considerado que el peronismo era el enemigo número uno y que había que combatirlo hasta post-mortem. De hecho, una vez de la muerte del general Perón, esta sucesión que destripa el peronismo y lo transforma en diferentes áreas políticas o lineamientos políticos que nada tienen que ver con el peronismo, el kirchnerismo no queda atrás. Transforma el peronismo en una especie de socialdemocracia de izquierda progresista, donde en lo cultural es eso y en lo económico es capitalista. El kirchnerismo representa a dos personajes claves, que es en este caso Néstor Kirchner y Cristina Wilhelm Fernández de Kirchner, que ambos de origen judío y cuyo funcionamiento ha sido la usura a través de los tiempos, porque han hecho dinero justamente a través de diferentes oportunidades del gobierno militar, con la 1050, que era una ley en la cual se confiscaban bienes o se remataban las propiedades a los que no pagaban o no cumplían con los compromisos de los préstamos hipotecarios que había dado el Estado de la Nación. Ellos fueron los principales ejecutores y compradores a su vez a bajo precio, razón por la cual trabajaron en la usura. Estos personajes son los que llegan al gobierno a través de una oportunidad política que se le brinda en su momento y tergiversan ese peronismo y lo transforman en una especie de socialdemocracia, vuelvo a decir, de izquierda, donde se enriquecen a sí mismos, generan un ámbito enorme de corrupción y bastardean de alguna manera, favoreciendo un poco a esta cultura británica, porque favorecen inclusive a los ingleses económicamente en la Argentina, criticándolos, pero al mismo tiempo abriéndole la mano económica para que se sigan nutriendo de nuestros recursos, justamente entregan esa soberanía y el kirchnerismo termina siendo en lo capitalista, pro británico, pro norteamericano, pro economía de mercado, y en lo cultural, vuelvo a insistir, en lo que es el progresismo de izquierda. Reivindicando los derechos humanos, rescatando un tema que ya se había saldado, que había llegado a su punto máximo, que ya había acordado socialmente y jurídicamente las sanciones correspondientes, y sin embargo rescatan este tema, empieza una caza de brujas sobre los miembros de las Fuerzas Armadas, y no importaba el rango, el lugar, fueron detrás de cada uno encarcelando, y muchos de ellos murieron en cautiverio. Una gran injusticia. De todas maneras, esta gente ha sido la que de alguna manera ha tergiversado hasta lingüísticamente las banderas del peronismo. Lo que se llamaba justicia social lo transformaron en inclusión, que no tiene nada que ver con la justicia. La soberanía económica la ha transformado en un desendeudamiento mentiroso, porque ha sido pagadores seriales la deuda externa y han adquirido deuda desde sectores mucho más graves que los que tradicionalmente se solicitaban préstamos de mayores interés, por supuesto.
y al mismo tiempo con un grado de corrupción interna tremenda y con una soberanía política vencida porque se firmaron convenios con Estados Unidos en términos petroleros, con Inglaterra favoreciéndola en la explotación de recursos mineros y petrolíferos, y también con China firmando acuerdos en los cuales se firmaba y se entregaba parte del territorio para exploración espacial, de la cual, difícilmente tengamos información porque es considerada secreta. Razón por la cual los países que de alguna manera tienen inversiones en el país en la parte territorial, han puesto sus bases militares. De la misma manera que han favorecido que Inglaterra fortaleciera su base militar en las Islas Malvinas, ¿no es cierto? Y acaban de entregar al gobierno nacional, con aprobación obviamente del Congreso, licencias petroleras en el mar argentino y explotación de pesca. Razón por la cual es un engaño decir que defienden ideales del peronismo cuando en realidad están creando otra doctrina que nada tiene que ver con el peronismo. Otra de las razones es el peronismo tiene un apotegma que dice así: mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Bueno, para el kirchnerismo es tergiversar ese apotegma, transformándolo en mejor que hacer es decir y mejor que realizar es prometer. Eso es el kirchnerismo. ¿Cómo nace y qué significa Toda la Verdad Primero o TLV1? TLV1 nació, como comentaba en la primera pregunta, ante la ausencia de un medio audiovisual de tercera posición. Yo veía que dentro de nuestro campo nacional o hispanoamericano católico, veo que los grandes medios se fueron concentrando en grandes monopolios internacionales, tanto bancarios como, por supuesto, financieros, como también empresas de comunicaciones internacionales, llámese la BBC, en fin, diferentes medios televisivos, gráficos y radiales. Todos estos grandes medios, o los medios importantes argentinos, fueron comprados o tienen acciones de estos otros grandes medios internacionales que terminan bajando una única opinión o una única forma de noticias, de las cuales se dan en los grandes medios internacionales y que repercuten en los medios locales. Yo veía de que dentro de nuestro ámbito la gente que tiene algo que decir, que defiende nuestros valores, nuestra forma de pensar, ¿no es cierto?, nuestra lucha contra el pensamiento único, no tenía cabida en los medios masivos. Por lo general se los negaba, se los ignoraba o se los silenciaba. Y ante esto yo me preguntaba por qué razón nuestro mundo no tenía un medio de comunicación, sabiendo que había mucha gente con dinero y que podía aportar, y por qué no habían puesto un medio y poder debatir y criticar y expresar lo que pensamos. Bueno, efectivamente, ante esa ausencia y también con la falta de apoyo, decidí iniciar TLV1 con 3 camaritas simples en un programa alemán muy simple por computadora, vía internet. Creo que empezó hace como 7 años y medio. 8 años empezamos a trabajar en el tema, hace 7 años y medio que estamos en el aire, y debo confesar que pensé que la única forma de poder avanzar era a través de internet, y que internet se iba a proyectar de una manera explosiva en algún momento, y que nosotros teníamos que estar ahí. Así que bueno, ahí empezó. 2 años lo hicimos desde mi departamento, que armé un sector de una sala exclusiva para TLV1, y ahí armamos una serie de programación, invitando gente muy valiosa que tuvo mucho para aportar. El caso de Alberto Vuela como filósofo, Silvio Maresca, militares, Adrián Salvucci con el proyecto Segunda República, también temas religiosos, en fin, rescatar lo que la televisión abierta combatía.
y nuestra línea de pensar, y hacer que mucha gente como la nuestra piense y diga lo que quiere, y lo que quiere dentro de un marco de formal de educación. Así que TLB1 se transformó más que nada no en un medio de comunicación común, sino en un medio de formación, y así formó a mucha gente. Después tuvimos la oportunidad milagrosa de mejorar nuestros donantes, un par de donantes importantes, de los cuales pudimos transferir nuestro estudio, comprar nuevo equipamiento, y por supuesto con la intersección de la Virgen de Fátima, ¿no es cierto?, de la Virgen de Guadalupe mexicana, fue lo que se proveyó nuevos equipamientos que nos dio la oportunidad de tener un alcance mucho mayor y de mejor calidad. Así que bueno, se logró que TLB1 sea un medio importante, audiovisual, tipo con formato de canal de televisión, que pueda llegar a muchos y que tenga una programación constante, ¿no es cierto?, que sea regular y que todos tengan el compromiso de mantener ese horario, llamémoslo, o ese día de grabación, y que esa grabación llegue a muchos. Así que significa TLB1 un medio alternativo que hoy está cada vez más posicionado, poco a poco, y que se transformó en un medio líder, no como un canal personal, sino con un canal con programación variada de temáticas que hacen a la problemática de cada día, y que en vez de opinar, y aparte de opinar, forma, ¿no? Entonces eso es una gran alegría de poder conformarla, y que tanta gente de tantos lugares del mundo la reconozca TLB1 como un medio que los ayuda a pensar. Y debo confesar que nosotros aprendimos mucho también de toda la gente que ha circulado por aquí, y que ha sido gente muy valiosa y nos ha dado la oportunidad de aprender, ¿no? Cosa que todos nos nutrimos de algo, y TLB1 ha logrado ese lugar, ¿no es cierto?, en los medios alternativos de comunicación. La Tribuna Radio de España. ¿Cómo ves el gran ascenso de la alternativa nacionalista en las últimas elecciones en Argentina? Es muy difícil plantear un nacionalismo nato en nuestros países, particularmente en la Argentina, que tiene, digamos, mucha influencia liberal de hace muchos años, muchas décadas. Es muy difícil asentar un nacionalismo del cual mediáticamente se le ha hecho muy mala propaganda. Obviamente con razones, porque obviamente el liberalismo responde a vertientes, ¿no es ciertas?, contrarias al sentimiento nacional o a una tercera posición. El peronismo es, llamémoslo, lo que queda un poco aún dentro de lo que es el pensamiento de las personas. Más allá de que después han habido otras vertientes, el kirchnerismo, dualdismo, el menemismo y tantos otros, que han tergiversado un poco el espíritu peronista. Y ahí es donde radica en los más ortodoxos ese sentimiento nacional, rosista, peronista, de tercera posición. Cuando hablamos de partidos como por ejemplo Bandera Vecinal o el Frente Patriota, se hizo un gran esfuerzo, pero lo demuestran en las elecciones que la sociedad no está dispuesta a acompañar un lineamiento nacionalista de este calibre. Es como que está desprestigiado. Creo que deberíamos buscar formas comunicacionales un poquito más actuales, también con mayor profundidad en la problemática que vivimos, y no tanto en la doctrina per se, de la cual la sociedad ya ha sido con su cabeza lavada. Entonces creo que deberíamos incursionar en nuevas formas de comunicación frente al sentir nacional o tercera posicionista.
¿Por qué? Porque en las últimas elecciones el Frente Patriota en la Argentina ha logrado 58.000, 60.000 votos más o menos, de una población de 44 millones de habitantes, de los cuales 28, 29 millones, 30 millones votan. Entonces es muy difícil, vemos que la resultante ha sido una inversión, un esfuerzo enorme para tan poco. Ha logrado el 0,20% de los votos y se requería el 1,5% para poder entrar en las elecciones generales. Estas PASO que se hicieron en Argentina era una especie de encuesta. Bueno, y esta encuesta ha dado ese resultante, razón por la cual vemos que hay una mentalidad más liberal, ¿no es cierto?, y más engañosa, ¿no es cierto?, en una sociedad que lleva muchos años de enjuague mental liberal y progresista, y cualquier visión nacional, tradicional, católica, no tiene el acompañamiento que uno esperaría. Tal vez tendríamos que trabajar mucho más esa forma comunicacional como para que en lo sucesivo, en lo futuro, tenga éxito. Tal vez el proyecto Segunda República podría ser, ¿no? Pero eso es otra agua de otro molino y habría que orientarlo a ver dónde puede encajar el proyecto Segunda República frente a un mundo del hoy, de una república vencida, que no tiene mucho para dar porque hay un monopolio y hay una mafia política partidista que no permite que nadie pase fuera de ellos. ¿Cómo el PCR podría contrarrestar la acelerada agenda de género, así como el aborto y el marxismo cultural? Yo creo que todo esto lo hacemos hace mucho a través de la formación. No podemos hacer otra cosa, no tenemos estructura ni la fuerza. Sí, a través del proyecto Segunda República, en las diferentes agrupaciones que tenemos a lo largo y ancho del país, de formar a nuestra gente y formar a los que rodean y difundir, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con la defensa de la vida en contra de este pensamiento único que nos impone la agenda de género, la educación sexual integral en los colegios, de todos los colegios, impartida desde el Estado Nacional, y el marxismo cultural, porque bueno, esto sin duda está arrancada de la espiritualidad, ¿no? Y que entendemos que el marxismo cultural solamente provoca enfrentamiento, crisis y materialismo. El proyecto Segunda República lucha en eso y pone todo su énfasis en la formación de jóvenes, ¿no? Y en la militancia, el salir a la calle, el hablar con la gente, poner mesas, difundir todo lo que hace a la esencia de la vida, ¿no? La defensa de la vida, la defensa de los valores tradicionales de la familia, del hombre, de la mujer, esta lucha contra el feminismo déspota, ¿no es cierto?, que enfrenta a los sexos simplemente para romper el espíritu de familia, el espíritu de valores y complemento que hay entre el hombre y la mujer. Es una agenda compleja, difícil, pero nosotros la enfrentamos permanentemente. No tenemos estructura económica ni de otra naturaleza fuera de hacer lo que hacemos. Lo hacemos bien, nos hemos hecho conocidos al respecto y creo que en ese aspecto estamos haciendo una muy buena labor. También Adrián Salvucci, a través de sus programas, es un férreo defensor de la familia, como somos todos. Y todos los que integramos TLB1 también hacemos esa labor, acompañando al PCR y al mismo tiempo, difundiendo la verdad. Entendemos que todo esto viene monitoreado por organizaciones Soros y compañía, la Open Society, la Planet Parenthood y tantas organizaciones nacionales, Naciones Unidas, la UNESCO, los préstamos a través del Fondo Monetario Internacional. Es decir, son agendas que vienen acompañadas de una fuerza económica brutal, de un acompañamiento mediático impuesto a través de todos los medios de comunicación y políticamente a través de los gobiernos y los ministerios tanto de salud y educación. Entonces, nosotros
es una batería muy fuerte, muy poderosa, de mucho dinero, pero bueno, nosotros tenemos que lucharla e enfrentar, igual, no importa cómo. Y el Proyecto Segunda República en ese aspecto lo hace como muchas organizaciones en la Argentina católicas, cristianas, que también combaten permanentemente contra este flagelo de la agenda de género y la educación sexual integral, como lo que es el marxismo cultural. Nosotros somos gladiadores contra estos personajes y estas líneas de pensamiento único. Y seguiremos haciéndola porque esa es nuestra línea política. ¿Qué consejo darías a los jóvenes y a los nuevos militantes de la resistencia para despertar el patriotismo y los valores espirituales? Mira, lo único que yo aconsejo a todos es leer mucho, leer los buenos autores, ¿no? Nosotros tenemos un revisionismo histórico a nivel iberoamericano. Tenemos que leernos todos, aprender de muchas personalidades, de muchos escritores con gran valor intelectual, de los buenos europeos que todavía escriben y valen, como Pedro Varela, Joaquín Bochaca y tantos otros, ¿no? Tenemos que formar a los jóvenes. Los jóvenes son la reserva militante del futuro. Tenemos que formarlos, tenemos que fortalecerlos, tenemos que adoctrinarlos en el buen sentido. Y tenemos que también fortalecerlos espiritualmente, ¿no? La fe mueve montañas, la fe es lo trascendente que forja al hombre en la lucha, que le da el sentido de trascendencia. Bueno, tenemos que imponer esa religión, no imponerla, sino nutrir a nuestros jóvenes de espiritualidad, porque es lo que les va a dar el coraje y la voluntad de la lucha. Eso tenemos que hacerlo. Lo tratamos permanentemente y creo que nuestra juventud y los nuevos militantes tienen que formarse. Tenemos que armar cuadros de dirigentes, tenemos que tener participación en los ámbitos políticos, sociales, culturales y religiosos. Tenemos que poner todo nuestro ímpetu ahí. Y la juventud es nuestra garantía hacia el futuro. El futuro que viene es un futuro complejo, difícil, negro diría yo, con fuerzas económicas, diabólicas, luciferinas muy fuertes, masónicas, muy difíciles, que hay que enfrentar. Pero creo en nuestra juventud que si las formamos bien, va a ser un escudo muy fuerte y un tanque muy bien nutrido para combatir contra estas grandes fuerzas que tarde o temprano van a terminar prevaleciendo, porque van a sucundir contra esto, porque ya lo tenemos claro, ¿no? El futuro nos pertenece y el futuro está en Dios, y creo que no hay nada más fuerte que el bien, que la verdad y la belleza. Eso es lo que es nuestro emblema de lucha, y tenemos que acompañarla de la manera que podamos. Espero que no abandonemos nosotros como mayores esa lucha de aconsejar a los jóvenes y de formarlos, porque es nuestra garantía de que el mundo sobreviva y que algún día esa tercera posición vuelva a reinar a nivel mundial y sea por el bien de todos, ¿no es cierto?, que es lo que queremos, y por la justicia verdadera. Así que nunca claudiquemos en nuestra juventud. Lo mismo que la izquierda, que el liberalismo trabaja enormemente sobre la juventud, bueno, nosotros tenemos que doblegar nuestro esfuerzo y tratar de lograr ese objetivo, de que haya una juventud compacta que pueda luchar y vencer frente a estas fuerzas del mal que ya conocemos y que son las dueñas hoy de prácticamente el pensamiento universal. Bueno, eso tenemos que combatirlo, y solamente forjando con la educación y la formación es lo único que vamos a poder vencerlos.
Gracias, Juan Manuel, por el honor de tenerte en los micrófonos de Vocera de la Vega. Mi agradecimiento por haberme dejado participar en Radio Tribuna de España. El mayor de los éxitos, los felicito por lo que hacen y los intimo a que sigamos trabajando duramente por el bien, la verdad y la belleza, que es nuestro motus de vida hacia el futuro. Quiero agradecer ahora enormemente esta oportunidad de hablar. Mando un gran saludo a Andrea Victoria Cano, al doctor Pablo Adolfo Santa Cruz de la Vega, como también al camarada José L. Sánchez. A ustedes tres un gran saludo, enorme abrazo a todos y muchas gracias. La Tribuna Radio de España.